Ya tiene en su celular o en su Biblia física Efesios capítulo 2. Necesito que lo tenga porque vamos a ir lo más profundamente posible, pero a su vez lo más claro para que podamos ir aprendiendo de la palabra de Dios. El libro de Efesios, como ya se ha enseñado, es un escrito doctrinal de Pablo para las iglesias. Y es un exhortatorio de un hombre que conoce a profundidad a Dios y sabe cuál es el plan para salvar. Esta, junto a otras 3 cartas, son llamadas las cartas de la prisión, junto a Filipenses, Colosenses y Filemón. Y es increíble cómo es que de una cárcel puedan salir palabras tan maravillosas que hoy día nos desafían, hermano. Y también ver cómo en la vida de Pablo lo que significó el Evangelio hoy día genera un desafío al cristianismo moderno. Voy a leer algunas frases de Pablo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la clave. Porque muchos se quedan en el amor de Dios y se olvidan que el amor de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un señorío en la vida de aquellos que creen en el amor de Dios. Esta es una declaración de principios que nada le podía separar, porque conoce al Dios que le está proclamando. Él también dice, sé vivir humildemente escasez y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Qué clase de ser humano puede vivir así? Si lo que más anhelamos es seguridad, estabilidad y salud. Salud, dinero y amor. Y el que tenga esas 3 cosas, que se arrepienta. Y concluye él bajo esta declaración de vivir en cualquier situación. Él dice algo que realmente a nosotros nos desafía. Todo esto yo lo puedo vivir porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuevamente, el referente es Cristo. Otra frase que él dice respecto a una oración que él hace por una enfermedad en su vida. Una enfermedad en su vida. Pablo dice así: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho la respuesta de Dios para Pablo: bástate mi gracia. Entonces Pablo dice: no, ya no escribiré más cartas porque no me respondiste. Pablo dice: renuncio porque no contestaste mi oración. Bástate mi gracia. Y hay una razón de por qué la gracia es suficiente. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias, me gozo cuando soy débil, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué clase de persona, qué clase de ser humano era este Pablo? ¿Cómo alguien puede cultivar un estilo de vida así cuando actualmente el Evangelio se está enseñando como la prosperidad, el bienestar, salud y seguridad, y que nada malo te puede ocurrir? Alguien está equivocado, hermano. Alguien está enseñando mal la palabra de Dios. ¿Hemos sido enseñados incorrectamente? ¿Estamos cultivando un evangelio bíblico? ¿Qué clase de persona puede cultivar un estilo de vida fundamentada en estas declaraciones? En Juan 16, vaya a su Biblia, Juan capítulo 16, versículos 7 al 11. Ahí está la persona, sin play, en silencio. Jesús le dice a sus discípulos que se va a ir. Y los discípulos inmediatamente dice que se entristecieron. Se entristecieron. Y Jesús en el versículo 7 de Juan 16 les dice: pero yo os digo la verdad. Porque Él era la verdad. Él es la verdad. Él será la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, mira lo que hará. Convencerá al mundo de pecado, convencerá de justicia y convencerá de juicio. Y Jesús le explica: de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el gran pecado del ser humano, no creer en Jesús. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Por qué? Porque su justicia fue perfecta. Su obra de justificación nos entrega hoy día una garantía que nada nos podía entregar, hermano. Ningún sacrificio puede igualarse al de Cristo. Y de juicio, por cuanto, ponga atención, hermano, ¿por qué es importante el obrar del Espíritu Santo en la vida del cristiano? Dice, y de juicio. Es decir, hay un juicio, hay un veredicto. Dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Él sabe su condena. El príncipe de este mundo ya fue juzgado, perdió su autoridad, perdió el dominio del pecado en los que creen en Jesucristo. Amén. Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros. Es interesante que Pablo nos incluye en esta declaración. Les habla a la iglesia, le dice, y Él les dio vida a vosotros. El primer principio que aprendemos de esta declaración es que solo Dios puede dar la vida que lleva gloria a su nombre. Solo Dios, por medio de Dios. Y esa vida está escondida en Cristo. Cuando les da vida, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este diagnóstico, hermano, no es popular, no les gusta a la sociedad. Además, esta no es la única forma que en la Biblia usted va a encontrar cuando se habla de las personas que no conocen a Dios o que no temen a Dios. Se les llama ciegos,
¿cierto? Guías de ciego, se les dice leprosos. Entonces, cuando hay esta declaración, cuando uno está muerto en vuestros delitos y pecados, es una forma de manifestar una situación que es insostenible en el tiempo. Pero esta imagen de estar muerto en delitos y pecados es, hermano, intencionalmente, porque Pablo nos quiere decir lo siguiente: ustedes pecan por naturaleza. Ustedes transgreden la palabra de Dios, el consejo de Dios voluntariamente. Saben hacer lo bueno y no lo hacen. Por eso que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Pecado es errar el blanco, pero no es como cuando uno tira el dardo, ¿se dan cuenta? Uno trata de estar al mayor punto y no lo logra. Cuando se habla de pecado es errar el blanco, pero voluntariamente. No quiero volverme a Dios. No quiero escuchar su palabra. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Hay una diferencia, hay un andar, hay una vida, hay una intención de plantearse en esta sociedad, y es: antes yo andaba de cierta manera. Vivir siempre denota una voluntad y una decisión, y cómo quiero vivir también implica esta decisión y esta voluntad. Por lo tanto, si tú conoces a Jesús, ya no puedes vivir de la forma que vivías antes, porque andabas en otro tiempo. Y cuando Pablo utiliza esta palabra tiempo, hermano, no está hablando de ayer, está hablando de la eternidad, allá al inicio, cuando cae Adán y Eva. Y la declaración de Dios es: el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriréis. Solamente eso, serán separados de mi presencia, no tendremos más comunión. Adán siguió viviendo, Eva siguió viviendo, pero ya no vivía en dirección a Dios. Ya no vivían en dirección a Dios. Vivían conforme a sus transgresiones y a sus pecados. Lo que les motivaba era su naturaleza caída. ¿Y cuál fue el estímulo de Satanás? Serás igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, no caemos en eso? No, yo sé lo que es bueno y sé lo que es malo. ¿Cierto? Lo decimos. Pero si ese discernimiento no está guiado por la palabra de Dios, lo que yo puedo estar diciendo que es bueno puede ser malo. Y lo que yo pienso que es malo, a la luz de la palabra, puede ser bueno. Y ahí la importancia de que nosotros no debemos seguir la corriente de este mundo. En el versículo 2, en otro tiempo seguía siguiendo la corriente de este mundo. Esa palabra seguir es imitando, copiando. Y es increíble como muchos de los que se dicen ser cristianos son arrastrados, son seducidos, son engañados por normas, por modos, filosofías, tendencias, modas. La corriente de este mundo, del mundo de Pablo, porque ahora este mundo está mejor. Tenemos más tecnología, somos personas más sociables, las redes sociales.
la corriente de este mundo. Y lo increíble, hermano, es que el mundo apela a algunos conceptos como el amor, la unidad, la convivencia. Debemos tratarnos en amor, debemos estar unidos, debemos llevar una sana convivencia. Y el cristiano dice, no es malo, no es malo lo que plantea. Pero ¿saben lo que dice la Biblia, hermano? Que si alguno de ustedes se dice ser cristiano y está en pecado, yo debo advertirle que está en pecado. Y si él persiste en pecar, ni siquiera me puedo acercar a esa persona. No debes tener comunión con aquellos que practican el pecado. Es que lo quiero ganar para el reino. Lea la Biblia, hermano. Y así se han ido torciendo principios y se ha traído el mundo a la congregación, a las iglesias. Tenemos iglesias discoteca, tenemos iglesias disco, tenemos iglesias circo, hermano. Tenemos iglesias que son verdadero show. Y el inconverso viene, se divierte, lo disfruta y se va con un renovado espíritu de que hay algo bonito en la iglesia. El mundo sigue una corriente y es de que tú te puedes gobernar libremente y tú puedes decidir en libertad lo que tú quieras hacer. Nadie te puede condenar. Hoy día te pueden acusar de cualquier cosa si tú te pones a una forma de pensar distinta. Continuando en el versículo 2, la corriente de este mundo tiene una fuente y es lo que a veces olvidamos, hermano. Algo mueve la corriente de este mundo. Algo está detrás. Hay una mano que mueve todo esto, hermano. Las modas, la música, las tendencias, los estilos de vida de ricos y famosos que muchos anhelamos y desearíamos tener. Hay alguien que está moviendo todos los hilos en silencio y entre más desapercibido pase, mejor. Y a las riquezas le hemos denominado bendición. Y a la pobreza le hemos denominado prueba. Y Pablo nos decía todo lo contrario. La abundancia, la escasez no importan porque estoy en Cristo. La corriente de este mundo funciona en base a lo siguiente: conforme al príncipe de la potestad del aire. Y este príncipe, hermano, que actúa en las regiones aquí, en las invisibles, donde tú no ves, ahí se mueve él. Él ya fue condenado, ya fue juzgado. Es lo que dijo Jesús, ¿se recuerda? El Espíritu Santo convencerá de juicio, porque sabemos nosotros el fin de Satanás y él lo sabe. Y quiere engañar al mundo y a la sociedad, haciéndoles creer que pueden vivir sin Cristo una vida y agradar a Dios y ser salvos. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Su poder, hermano, no hay que ignorarlo, pero no tiene poder sobre nosotros los que hemos nacido en Cristo Jesús. No hay autoridad de Satanás hacia los hijos de Dios. Pero ojo, tienes que haber nacido de nuevo, hermano. Si no te seduce, hace el ridículo de ti y te permite vivir una religión, pecado, arrepentimiento, pecado, arrepentimiento, y estás aquí y después te alejas y oras al Señor un día y pasa un mes y no oras y la Biblia la tomas cuando, no sé, hay una crisis en tu matrimonio, cuando alguien está enfermo, tomas la Biblia. Y a veces ni siquiera la tomamos para traerla a la iglesia, hermano.
Este príncipe de la potestad del aire tiene poder sobre sus hijos. Ahora lo que nos gusta a la sociedad es decirle a ellos que son hijos del diablo, pero lo son. No hay neutralidad en esto, hermano. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y nuestros hijos que amamos o están en Cristo o están en el diablo. No hay un campo neutro, no hay un espacio así como el limbo, como donde uno pueda reflexionar hacia dónde voy. No, el día que naciste, que rompiste la matriz, ese día eras esclavo inmediatamente de Satanás. Y este príncipe, hermano, dice que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta palabra operación es la misma actividad que realiza el Espíritu Santo y lo vamos a ver más adelante en Efesios. El poder que actúa en nosotros para darnos vida en Cristo Jesús, Satanás utiliza su espíritu, su poder para darle vida y ánimo y fuerza a sus hijos que están en pecado. No existe neutralidad. Satanás está operando. Él habilita, Él da poder. Él responde oraciones. Él hace milagros. Por eso la importancia que nosotros debemos escudriñar la palabra de Dios para no ser engañados, hermano. Estudiamos Mateo. Y la conclusión es de que por sus frutos se conocerán los que son hijos de Dios. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en 1 Juan 3:8 dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo. Y es sin anestesia, hermano. Nosotros tratamos de ser lo más protocolar y amables posible, pero Juan lo escribe de una forma tan fuerte, tan clara, y nos dice: el que practica el pecado es del diablo. ¿Y saben por qué? ¿Cuál es la razón? Porque el diablo peca desde el principio. Y mira lo que agrega Juan: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No estás obligado a pecar si estás en Cristo. No lo estás. No estamos obligados a pecar si estamos en Cristo. Pero si soy y continúo siendo un hijo del diablo, lo demostraré porque continuaré practicando la murmuración, los celos, la contienda, los pleitos. Deshonraré a mis padres. No amaré a mi hermano. Continuaré cultivando esa personalidad. ¿Por qué? Porque aún no he sido regenerado, hermano. Y aquí se cae en el otro extremo de decir que los cristianos son santos y perfectos. Falso. Somos los primeros que reconocemos que hay pecado en nuestra vida. Por eso es que buscamos el consuelo de Dios en oración. Por eso es que nos humillamos cuando el pecado comienza a cultivarse acá, hermano. Uno no aparece en la cama con una mujer extraña y dice: desperté y estaba ella. No. Uno no llega a su casa y dice: oh, mira, apareció esto. No era mío, pero bendición. No, hermano. Uno maquina, y Santiago lo grafica como el embarazo. ¿Se recuerdan? Comienza aquí a maquinar el pecado. La pregunta es: ¿dónde se arrepiente el pecado? El cristiano que ha sido convicto de justicia, de pecado. ¿Cuándo tiene que arrepentirse? Cuando he descubierto y no tiene ya nada más que hacer.
o cuando comenzó el pensamiento. Ahí es pecado. ¿Se recuerdan la enseñanza de Jesús? No es necesario que adulteres, que te acuestes con una mujer. Basta que en tu mente la desees. ¿Se recuerdan? No es necesario que mates a alguien para ser homicida físicamente. Basta con que hables mal de él. Hermano, cómo la palabra de Dios se va sumando a un juicio contra nosotros que somos responsables delante de Dios para no tener excusa de nuestra manera de vivir. Si hoy el Evangelio no tiene poder, si hoy el Evangelio en tu vida no te da la autoridad, no es culpa de Dios, es porque no hay santidad en nuestras vidas. Es porque es más positivo estar 3 horas viendo una serie y quedar satisfecho con cada capítulo y ser feliz porque el héroe y la heroína quedaron juntos y me siento tan feliz porque triunfó el bien. Y me aparté 3, 5 horas o pasé toda la noche viendo películas y al otro día no tengo ánimo y le digo, Señor, dame fuerza porque de verdad no sé lo que me pasa en mi vida. Necio, el Espíritu Santo quiere transformar tu vida, quiere hacerte nacer de nuevo, pero tú rechazas el obrar del Espíritu Santo. Apagas el fuego del don de Dios que está en ti. ¿O no? Lo apagamos, pues hermano, lo apagamos. Nuestra manera tan laxa para vivir el Evangelio en santidad, en pureza, hermano. Versículo 3. Entre los cuales también, aquí Pablo se incluye, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Esta declaración pareciera así como, ya igualemos las cosas, ustedes pecan, nosotros también. Pero ojo, ¿tú has estudiado la vida de Pablo? ¿Sí? Pablo de niño estudió la ley. De niño. Fue circuncidado al 8º día. Era fariseo entre fariseos. Era un maestro de la ley. Cuando fue joven se le puso un tutor. Y no cualquier tutor. Era un erudito llamado Gamaliel. Un hombre respetado. Y Pablo dice, yo también en otro tiempo viví en la carne, hasta que se encontró con Jesús. Y cambió la dirección de la vida de Pablo, el religioso, el estudioso, el que sabía, el que conocía la ley al revés y al derecho, el que manejaba absolutamente toda la teología del Antiguo Testamento, hermano. Un erudito que hoy día sería una eminencia. Él dice, todo eso lo tengo por basura para conocer o por conocer a Cristo. No hay comparación. No se pueden comparar el conocimiento de Cristo con toda mi vida religiosa, buena, bonita. ¿Quiénes eran los fariseos? Era la secta más celosa que cuidaba a la nación para que no pecaran contra Dios. Eran respetados. Cuando pasaba un rabino o fariseo por delante en las plazas, ¿qué es lo que hacía la gente? Les gritaba, rabí, maestro. Y ellos humildemente se colgaban la escritura aquí en la frente y en unas cajitas colgaban algunos textos bíblicos por aquí y sus mantos largos y caminaban humildemente y decían, sí, sigan diciéndome maestro, síganme diciendo maestro. ¿Y sabes cómo lo ve Jesús a ellos? Le dice, ustedes son sepulcros blanqueados.
ustedes son una generación de víboras. Y es más, uno de ellos se acercó a Jesús de noche. Y era maestro de la ley, hermano. No era un aprendiz, era un maestro de la ley. Y se acercó a Jesús y le dice: Jesús, yo reconozco que el poder que hay en ti, solamente Dios puede darlo. Y Jesús le dice: ya, muy bien, Nicodemo, estás cerca del reino. ¿Sabes lo que le dice Jesús? De cierto te digo, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y el maestro de la ley queda confundido. ¿Pero cómo? Y trata de argumentar con Jesús. Y la segunda respuesta de Jesús le dice: no te maravilles que te digo que tienes que nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. Y ahí está la conclusión, hermano. Podemos tener el conocimiento de Jesús, que es poderoso para sanar, que hace milagros, que multiplicó panes, que resucitó, que volverá. Pero aún nuestro corazón puede ser que no haya sido regenerado por el Espíritu Santo. Por eso la importancia de que te examines cada día. Que ninguno robe de ti la esperanza que hay. Pero tú tienes que ser serio y responsables en ver si en tu vida se está manifestando el carácter de Cristo. Si no es así, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué debo hacer yo si el carácter de Cristo no se está manifestando en mi vida? ¿Qué debo hacer? Pregunta de examen, de discipulado. ¿Qué debo hacer si no veo el carácter de Cristo en mi vida? Me tengo que arrepentir, hermano. Nada más. Me pruebo a mí mismo y veo que no paso la prueba. Me examino a mí mismo y no encuentro a Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme, porque el Espíritu Santo está ahí trabajando en tu vida. Hermanos, ¿se recuerdan la parábola del sembrador? ¿Sí? Bueno, varios escenarios, un solo principio. La semilla es esparcida, sembrada. En el lapso, porque la semilla usted no la tira y crece, no. La semilla usted la planta y tiene que esperar el tiempo para que florezca y dé fruto, ¿cierto? ¿Qué pasa en algunos casos? Reciben la palabra con gozo. Oh, qué hermoso, cómo habló, qué lindo. Me gustó, voy a ponerle empeño porque de verdad. Pero dice que viene la ave del cielo y se comen lo sembrado. Esa ave representa la ansiedad, las aflicciones, los problemas. En otra ocasión, eso era el diablo que quita la palabra. En otra ocasión, dice que la semilla cayó en pedregales. ¿Y saben lo que sucede? Florece. Sí, florece, crece la palabra en la vida. Y la persona se congrega y la persona tiene ganas de asistir y listo. Pero resulta que al no tener profundidad en sus raíces, ¿qué pasa con la palabra? Se vuelve infructuosa. Y la persona se desinfla. Y el hermano desaparece de la congregación. Sin embargo, en aquel que la palabra de Dios cae y se deja abonar y se deja trabajar, porque es lo que hace el Espíritu Santo, cambia este corazón de piedra y lo transforma en un corazón de carne. Dice que comienza a fructificar y que llevará fruto al 30, al 60 y eso, hermano. No somos todos iguales, pero todos debemos llevar fruto.
Pablo dice en Romanos 3:9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Hablando entre judíos y gentiles. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Desde cuándo? Desde que Adán y Eva cayeron, hermano. ¿Qué pasa con Satanás? El espíritu que opera en los hijos de desobediencia tienen un fundamento, y es que hacen la voluntad de la carne y de los pensamientos, actúan según las motivaciones de la naturaleza, y eso trae una consecuencia que son por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Romanos 8:7 dice lo siguiente, hermano: los designios de la carne, y aquí se refiere a la mente de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Surge una pregunta entonces: ¿qué significa estar muerto? Estar muerto es andar siguiendo las normas, criterios de este mundo, comportarse y dejándose conformar y dejándose energizar o ser capacitado por el espíritu de Satanás. Y esto se manifiesta que nuestros deseos carnales no tienen límites. Esto se manifiesta que nuestra mente reprobada no tiene límites y podemos hacer y desear lo que queramos, porque yo soy mi Dios y no me puedo sujetar a la ley de Dios. Versículo 4. Aquí, hermanos, frente a todo este diagnóstico que parece tan sombrío, pero es realidad, lamentablemente, hermano, es realidad. No es fantasía, es nuestra condición sin Cristo. Es nuestra realidad sin Cristo. Versículo 4, hay un pero. Pero Dios. ¿Se dan cuenta que nuestros peros siempre son de limitancia? ¡Ay, qué bueno que vaya a buscarle al Señor! Pero ten cuidado, no te volváis fanático. Siempre nuestros peros son como queriendo bajar el perfil a esta situación. Pero Dios, y aquí existe un contraste increíble, hermano. Si usted analiza del versículo 1 al versículo 3, ¿alguna de esas personas merece salvación? No, pues, hermano. Ninguno merece salvación. Y entre eso estábamos nosotros. No merecemos salvación, hermano. Y hoy día, hermanos, yo les pregunto, ¿merecemos salvación? Tampoco, pues, hermano. Y aquí está el contraste maravilloso. Pero Dios, ¿cuántos de nosotros, hermanos, no hemos deseado la muerte del malvado? Cuando vemos las noticias, cómo asaltan, cómo violentan a madres, niños, jóvenes, cuánta maldad, cuánto terrorismo no arde en nuestro corazón. No, hay que aniquilar a estas personas, ¿sí o no? No, sí, yo quiero ir a evangelizar. No, pues, hermano. Algunos llegan a arder de rabia por lo que sucede en otros lugares. ¿Cuántos de nosotros no hemos pedido, Dios, haz justicia? ¿O no? Sí. Nos atrevemos a decirle a Dios, castiga, haz justicia, extermínalos. Porque las obras son malas, bajo nuestra lupa son malas. Y como que nos desligamos de ellos son malos. Pero tú y yo no somos mejores que ellos, hermano, es lo que debemos tener claro y es lo que Pablo nos quiere mostrar. Pero Dios, que es rico, porque es Dios. Pero Dios, Hechos 17, 30, 32,
Hay otro pero de Dios. Lucas lo dice así, pero Dios, mira lo que dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿A quiénes? A todos los hombres. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Quién es? Jesucristo. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese es nuestro mensaje, ¿cierto? ¿Sí? Mira lo que sucede con la gente cuando escuchan este mensaje de la resurrección, versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Háblales de la resurrección de Cristo a tu amigo. Tenlo por seguro que creen más en los vengadores que en Jesucristo. Créelo. Que anhelan ser Iron Man. Pero Dios, que es rico en misericordia, es decir, sobreabunda en compasión, va más allá de lo que podemos imaginar. Es inmensurable, hermano, la compasión de Dios. ¿Y fundamentado en qué? En nuestras acciones. No, por su gran amor con que nos amó. Y esta palabra que usa Pablo es el amor de Dios, el ágape. Corintios 13, hermano. Ese amor perfecto, ese amor que lo soporta todo, que lo espera todo, hermano. Ese amor que nos gustaría tener a veces con nuestros hijos y que nos cuesta, hermano. Por su gran amor con que nos amó. ¿Quién obligó a Dios a amarnos? Solamente Él lo decidió, hermano. Pero hay una condicionante. Versículo 5. Aún estando nosotros, y aquí Pablo también se incluye nosotros, muertos en pecados. ¿Saben que la muerte espiritual increíblemente no nos inhabilita para pecar? Alguien podría decir, estoy muerto espiritualmente, entonces no tengo culpa, ¿cierto? Pero por el contrario, pecamos y pecamos más. Pecamos, hermano. La muerte espiritual nos inhabilita para desear a Dios, para desear tener comunión con Dios. Eso es la muerte espiritual. Si no hay una urgencia de Dios en tu vida, hoy, ¿cómo quieres estar la eternidad con Él? ¿Te has puesto a pensar en eso? Si hoy no hay tiempo para leer su palabra, si hoy no hay tiempo para orar, si hoy no hay tiempo para alabar, si hoy no hay tiempo, ¿cómo quiero estar la eternidad con Él, hermano? ¿Cómo? Porque la vida eterna comienza acá, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. ¿Y cómo conozco a Dios? ¿Cómo tengo esta vida eterna? Por medio de su palabra. Estando nosotros muertos en pecados, es decir, errábamos el blanco voluntariamente, transgredíamos voluntariamente lo que Dios había establecido. Y debo decir algo, hermano. La influencia de la naturaleza caída estará contigo hasta el último día de tu vida. Tu naturaleza caída la puedes determinar y es directamente proporcional a tu relación con Dios. Hermanos, basta que nos alejemos un poco de Dios y comienza nuestra carnalidad a manifestarse inmediatamente.
inmediatamente. Y debemos ir a los pies de Cristo y pedir perdón y humillarnos, los que son hijos de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, aún estando nosotros muertos en delitos, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis, Pablo nos dice, por gracias sois salvos. Dios decidió, sin presión alguna, solo en base a su amor, de darnos vida eterna, pero en Cristo. Es el versículo clave de Efesios, en Cristo. Somos beneficiarios de su amor en Cristo. Tengo todas las bendiciones del Padre a mi favor en Cristo. Soy más que vencedor en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Cristo preeminente en todo, hermano. Y es lo que nos muestra Dios desde Génesis a Apocalipsis. Cristo. Y le dio un nombre, lo vimos la semana anteriores, que está por sobre todo nombre. Él es el cumplimiento de las dispensaciones. En Él se concretó toda la perfecta sabiduría de Dios y lo estableció como salvación para el ser humano. Sin Cristo, nada. Pero voy a la iglesia, hago obras, evangelizo. Sin Cristo, nada. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Hermano, ¿cómo sé que tengo esta vida en Cristo? Porque su gracia influencia diariamente mi corazón y se refleja en mi vivir diario y me sostiene cada segundo de mi vida. Eso significa, por gracias soy salvo. Por gracia estás siendo salvado. Por gracia estás. Por gracia estás. Es un proceso constante de salvación continua. Todos los días, todos los días, todos los días. Cada segundo de nuestra vida somos salvos por gracia. Versículo 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira, nos da vida, nos resucita y nos hace sentar en los lugares celestiales. 3 acciones poderosas que solamente Dios puede hacer a favor nuestro. Y todo es por gracia, hermano. ¿Has resucitado con Cristo? ¿Estás sentado en los lugares celestiales con Cristo? Por fe declaramos que sí, amén. Amén. Declaramos amén. Sí, amén. Pero veo esta realidad de mi cuerpo, decía Pablo, que con la mente sirvo a Cristo, más está ahí en mi cuerpo que me lleva a humillarme y pedir perdón por mis pecados. Hermano, ¿por qué debemos mantener a cuenta nuestra vida diariamente? Porque el pecado comienza a aumentar y a ganar terreno en tu corazón y no te das cuenta y perdiste la sensibilidad del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo en tu vida se apaga, tu armonía con Dios se desintoniza y todo te irrita y todo te cae mal y ojalá todos desaparezcan y quiero estar solo y sola. Por gracia, hermano, estamos en Cristo. Pablo dice en Colosenses 3:1-3, si pues habéis resucitado con Cristo, harás algo. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Además nos da otra tarea. Pon la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? No en las de la tierra.
¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, hermano. Nuevamente Cristo. ¿Y por qué tanto Cristo? ¿Y por qué Cristo, hermano? Si yo puedo ser santo, me puedo apartar, puedo hacer ayuno, puedo orar, puedo hacer un devocional, puedo ofrendar, puedo dar diezmo, puedo tomar la cena. ¿Por qué tanto Cristo? Porque al Padre le plació. ¿Y qué tú le vas a decir al Creador qué haces? ¿Le vas a pedir a Dios respuesta de sus decisiones? Si Él eligió, si Él predestinó, ¿qué a ti? ¿Qué te interesa a ti? Mientras estés en Cristo, siéntete la persona más feliz, más real. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo tenemos redención, hermano. Fuera de Cristo, por una simple religiosidad, estoy condenado al fracaso y al infierno. Si Cristo no se ve en tu vida, preocúpate, hermano. ¿Sabes por qué? Porque en el versículo dice Pablo, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Ahí aparecimos, pero nuevamente en Cristo Jesús. Dios actúa en soberanía y amor por medio de Jesucristo. Y nosotros hemos tenido información a través de los siglos cómo muchos mártires han muerto por amor de Cristo y les admiramos. En la hoguera, decapitado, despedazado, muertes que no nos imaginamos, hermano. A través de los siglos, muchos han dado testimonio para la gloria de Dios. Pero dice que en los siglos venideros, cuando Él se manifieste, Él mostrará cuáles eran las abundantes riquezas de su gracia, cómo actuó su bondad para con nosotros en Cristo. ¿Saben por qué, hermano? Porque si no fuera por Cristo, nosotros podríamos estar golpeándonos el pecho de lunes a domingo aquí, todos los días. Y podríamos estar leyendo la Biblia las 24 horas del día. Y podríamos dar nuestro cuerpo en sacrificio por otro. Pero si yo no cultivo una relación con Cristo real, genuina, única, que sobrepasa cualquier amor que haya en mi corazón, estoy perdido. Estoy perdido. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Leí muchos comentarios, hermano, respecto de este versículo. Porque por gracia sois salvos, lo inmerecido, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es decir, nosotros nunca vamos a buscar la salvación. Hermano, es tanto así que necesitamos que el Espíritu Santo nos conmueva y nos lleve al arrepentimiento todos los días. Todos los días. Nunca vamos a buscar la salvación, hermano. Nunca. Siempre vamos a tratar de deslizarnos, siempre, hermano. Por eso la importancia del Espíritu Santo en tu vida. Por eso es la esencia, es el poder, es el dunamis, es la dinamita que te hace despertar. Por gracia eres salvo, antes de los tiempos y de la creación, pues es don de Dios la salvación. Amén. ¿Y cuál es este don de Dios? Algunos han dicho que es la fe. Es decir, si no tienes fe,
no eres salvo. ¿Saben que don significa regalo? Y el mejor regalo que Dios tiene no es la fe. ¿Cuál es el mejor regalo de Dios para nosotros? No. Ese es un resultado. Jesucristo, hermano. Ese es el único don valioso de Dios para nosotros, hermano. Jesucristo. ¿Y apreciamos este regalo o menospreciamos este regalo? Así de simple, hermano. ¿Eres salvo por gracia? Absolutamente. Dios me dio un regalo. Creer en Jesucristo. Y soy salvo por gracia. Jesucristo es el sacrificio perfecto. Jesucristo es el único que ha logrado que de los labios de Dios diga: este es mi Hijo, en Él tengo complacencia. Y no habló más Dios. Fue satisfecho, hermano. He ahí la importancia de que tu vida, de que tu corazón, de que tu mente, de que tus sentimientos tienen que estar en Cristo. Y no por obras, no por acciones. No cuántas horas oro, no cuántos ayunos hago, no cuánta limosna dé. No es por obras. Cualquier acción terrenal no es por obra. Porque la obra, ¿qué es lo que trae? Jactancia. Yo lo hice. Yo prediqué. Yo canté. Yo lo hice. Versículo 10, y terminamos con este, hermano. Porque somos hechura suya. Esta palabra hechura habla de una creación especial de Dios. Pero somos creados, y lo dice, y parece redundante, hermano. Somos hechura suya. Pero somos creados, ¿qué dice? En Cristo Jesús. Nuevamente Cristo. Y con un objetivo: buenas obras. ¿Te das cuenta cómo cambia el inicio con el final? Andábamos en los delitos y en los pecados. Ahora andamos en las buenas obras en Cristo Jesús, las cuales Dios preparó de emergencia, dice. ¿Qué hago con los hermanos para que se entretengan? ¿Qué hago? No, las preparó de antemano. ¿Para qué? Para que actúes en ellas, pues, hermano. La fe, el gozo, el fruto del Espíritu Santo en tu vida son para que lo actúes. Sin Cristo andábamos siguiendo las corrientes de este mundo. Y si aún te afectan las corrientes de este mundo, aún es tiempo de arrepentirse, hermano. Si aún el mundo todavía te dice qué hacer, cómo pensar y cómo vestirte y cómo hacer las cosas, aún es tiempo. ¿Por qué? Porque si hemos resucitado con Cristo, Dios ha preparado buenas obras para que comencemos a andar en ellos. Y esto implica cultivar la santidad. Esta palabra que se ha perdido en el tiempo, la santidad. Como conclusión, vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, hermano. Vamos a concluir con una conclusión que no es mía, que es de Pedro. Por fe se la pedí prestado, porque es muy, muy perfecto para esto, hermano. 1 de Pedro
1, 14, 25. ¿Estamos en Cristo? Amén. Amén. Hemos resucitado con Cristo. Amén. ¿Sí? Y los que no se asusten, aún es tiempo. Los que piensan, no lo tengo claro, aún es tiempo. Aún es tiempo. Siempre es el tiempo aceptable. Versículo 14 de 1 de Pedro, capítulo 1. Mira lo que nos exhorta Pedro. Como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que te llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. No el domingo en la mañana, hermano. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Versículo 17. Y si tú oras e invocas a Dios y le dices Padre, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúcete en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Acá, hermano, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino fuimos rescatados, versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, lo que conmemoramos en delante, hermano. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, nuevo nacimiento, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y aquí viene un sello muy hermoso, porque todos nosotros somos como la hierba, y toda nuestra gloria, todo lo hermoso que podemos tener es como la flor de la hierba. Pero es el fin, dice, la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Jesucristo es el Señor. ¿O no? Padre, en el nombre de Jesús, al escudriñar tu palabra, nos damos cuenta, Señor, cuán al debe estamos, de cuán grande es tu gracia para con nosotros, Señor, que nos hiciste renacer, nos resucitaste en Cristo y nos has sentado en lugares celestiales a los cuales nunca podríamos tener acceso. Por eso es que somos más que vencedores por Cristo. Por eso es que todo lo podemos en Cristo. Oh Señor, pedimos por aquellos que aún no te conocen y que sin embargo nos conocen a nosotros. Ayúdanos, Señor, para que nuestro testimonio pueda dar gloria a tu nombre, para que nuestra vida pueda ser un puente, para que muchos otros sean salvados para la gloria de tu nombre.
Ayúdanos, Señor, a no ser una piedra de tropiezos para otro. Líbranos de ser un obstáculo para que otros vengan a la salvación. Dejamos en tu mano, Señor, nuestras vidas y pedimos que nos continúes guiando en este viaje, Señor, hasta que tú regreses por cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén.